En primer lugar, quiero saludar a todos los asistentes a este ciclo de conferencias, así como agradecer al público y a los organizadores de estas jornadas posibilitarme el poder compartir algunas de las ideas que vertebran mi investigación. Con el título Cartografía de lo femenino, reconstrucción de la identidad de la mujer a partir de los personajes del Friedrich Jelinek, quiero detenerme en presentar el cuerpo como un espacio susceptible de ser analizado y en ver cómo éste condiciona la formación de la identidad. Este hecho se enmarca en una metodología que se asienta sobre todo en presupuestos filosóficos. Voy a utilizar como instrumentos de análisis las categorías estéticas de lo bello y sublime kantianos, siguiendo la lectura que de ellos realiza la doctora Leonor Sáez Méndez, así como lo siniestro de Eugenio Trías. Queda, por tanto, esta comunicación estructurada, en primer lugar, en un acercamiento a la escritora y a las categorías estéticas que sirven de marco teórico, para posteriormente aproximarnos al problemático concepto de cuerpo a partir de diferentes textos y, por último, vamos a aplicar esas categorías estéticas para analizar el personaje de la obra más popular de la escritora, La pianista. Los objetivos, por tanto, que vertebran este trabajo son, por un lado, analizar la relación entre cuerpo y la identidad y, por otro, señalar cómo el sistema desde el que se codifica el cuerpo de la mujer conlleva una serie de consecuencias marcadas por la violencia. Vamos a empezar por contestar a la pregunta de quién es Elfriede Jelinek. De ella, sin duda, hemos de señalar en su trayectoria literaria la concesión del Nobel de Literatura en el año 2004. Su producción es amplia y muy heterogénea. Así nos encontramos con novelas, guiones cinematográficos o radiofónicos, nos encontramos también con ensayo, teatro, poemas, etc. Pero sin duda fue conocida en Europa con su novela La pianista, publicada en 1983, la cual fue adaptada por Michael Haneke en el 2001. De forma general, podemos decir que la obra de la escritora se caracteriza no solo por denunciar las carencias del discurso tradicional a la hora de representar el deseo y el pensamiento de la mujer, sino también porque señala las consecuencias que este hecho tiene, consecuencias que son sintetizadas en la violencia que el cuerpo debe soportar. Así, por ejemplo, en su obra Deseo leemos lo siguiente. Dice Jelinek: nos merecemos todo lo que podemos soportar. Su obra, de manera general, muestra cómo la mujer debe someterse a un violento viaje desde su cuerpo para construir su identidad, en un discurso que, si no le ha sido impuesto, sí que le resulta ajeno. Cabe destacar además que Jelinek no victimiza ni culpabiliza al hombre, no victimiza a la mujer ni culpabiliza al hombre en sus obras, sino que señala al discurso como un problema, o mejor dicho, señala el discurso como el problema, lo que impide que la mujer pueda construir su identidad. Pero ¿por qué recurrir a las categorías estéticas de lo bello, lo sublime y lo siniestro? Porque a lo largo de estos minutos vamos a ver cómo Jelinek consigue llevar a sus personajes, o mejor a estas protagonistas, a la unión, a la fusión, primero de su yo con su cuerpo y después de ellas con lo otro, con lo que está afuera. Este hecho lo vamos a ver al aplicar en el personaje de la pianista, en el personaje de Erika, las categorías estéticas, por un lado, de lo bello y lo sublime en relación al cuerpo y al pensamiento respectivamente, y por otro lado, de lo siniestro como representación del camino que se debe seguir para establecer esa unión entre cuerpo y pensamiento. Quedan estos conceptos definidos de la siguiente manera, tal y como los define, por un lado, Kant y Trías. Lo bello queda definido como lo que en el mero juicio place, lo sublime, lo que place inmediatamente por su resistencia contra el interés de los sentidos, y subrayamos lo de resistencia, y lo siniestro como la revelación de aquello que debe permanecer oculto. Vamos ahora a detenernos en analizar la problemática que presenta el cuerpo. Para ello, partimos de estas palabras de Platón. En este compuesto, cristalización de alma y cuerpo, se llama ser vivo y recibe el sobrenombre de mortal. Desde ella vemos cómo el arte tradicionalmente ha tratado la dualidad del ser humano, y es frecuente en este sentido que se problematice el concepto cuerpo hasta tal punto que se nos presenta como extraño, ajeno a nosotros mismos, incluso se nos presenta como alienado.
Así lo vemos, por ejemplo, en el texto, en el ensayo de Virgilio Piñera, del poeta cubano Virgilio Piñera, Discurso a mi cuerpo. En este texto, el poeta plantea temas como la violencia, el dolor y la incomunicación, al igual que hace Jelinek en sus textos. A partir de ahora vamos a establecer como nexo de unión entre un texto, el texto de Virgilio Piñera, y los textos de Elfriede Jelinek, para subrayar diferentes problemáticas que plantea la escritora. Lo primero que tenemos que marcar es que si la dualidad para Virgilio Piñera es insalvable, y así nos dice Virgilio Piñera, le dice a su cuerpo, y no hagas esperanza de una segunda cópula porque ya estamos divorciados. En cambio, Jelinek sí que plantea la posibilidad de alcanzar esa unión. Para ella la escisión cuerpo y yo sí que puede ser superada. Vemos, por ejemplo, en su ensayo Corpar, titulado Corpar, Cuerpo, que la modelo Claudia Schiffer, que está colgada en un panel publicitario en una estación de trenes, dice lo siguiente: en ella quiero dejar pensar a mi cuerpo y a mí. Escuchamos una voz que dice esto. Bueno, leemos una voz que dice esto. Los dos juntos. ¿Podría compartir contigo, cuerpo, mi opinión? Vemos, por tanto, que la problemática que desarrolla Virgilio Piñera también aparece en Elfriede Jelinek, pero Jelinek abre la puerta a la unión, pese a ser considerada una escritora pesimista y de la cual se ha dicho incluso que escribe una literatura de la negación total. ¿Pero cómo consigue Jelinek esto? Pues para ello Jelinek lleva a sus personajes, digamos, a una continua lucha y resistencia desde el cuerpo, impulsados desde la rebeldía. Y esa rebeldía es definida por Kant como la que excita la conciencia de nuestras fuerzas para vencer toda resistencia. Jelinek lo que hace es anular, negar el cuerpo de la mujer hasta tal punto que algunos de sus personajes solo pueden hablar desde la muerte, definida la muerte como el no lugar. Como vemos, por ejemplo, en sus piezas de teatro, La muerte y la doncella, dramas de princesa. Aquí, por ejemplo, en una pieza de teatro, la protagonista es la bella durmiente y esta dice: mi existencia es sueño. De ahí que vivir sea mi lógico límite. Tal vez mi existencia consiste solo en esperar a que me besen. Esperar en tanto aspirar a un estado diferente, a un no ser. Otro ejemplo interesante relacionado con esta temática de la muerte es el caso de Gertie, la protagonista de Deseo, la cual es un objeto y un receptáculo que alberga toda la violencia y el deseo del marido, del hijo y del amante. Y solo va a alcanzar la libertad una vez que no solo se suicide, sino que también mate a su hijo. El hijo, digamos, representa la metáfora de ese discurso que se posterga. Con ello, una vez que ha llevado a cabo este hecho, la muerte la ha liberado, la ha limpiado y le ha dado la voz que no ha tenido en vida. Y así al final de la novela podemos leer lo siguiente: la madre vive y su tiempo en cuyas cadenas se envuelve ha culminado. Por fin consigue esa libertad, esa ansiada libertad. Otro aspecto importante o interesante a la hora de acercarnos a la escritora es ver que, por ejemplo, mientras que el poeta cubano refleja el hecho de que él es dueño de su palabra y así le dice a su cuerpo: porque la voz me pertenece a mí enteramente, Jelinek nos dice que la mujer no tiene voz propia. ¿Cómo representa esto Jelinek? Pues en su ensayo Corpar lo que hace es que la voz de Claudia Schiffer es una voz artificial, es una voz de ordenador, es una computer estimated, aparece en el texto. Con ello nos está dejando claro que, digamos, que el discurso que utiliza este personaje no es el suyo. Algo que también le ocurre a la protagonista, a la protagonista de La pianista, a Erika, la cual está condenada a ser una intérprete. Nunca va a poder ser una pianista, nunca va a poder crear porque ese mundo queda solo al alcance de los hombres, sino que se tiene que conformar con ser una intérprete. Elfriede marca con ello que la identidad de la mujer está siempre construida desde lo ajeno. Entonces, si vamos a las palabras de Bauman, que dice: la vida es una obra de arte. Y cada uno de nosotros, a través de un trazo, damos solidez a nuestra identidad y a la identidad de los otros. Entonces, si tenemos en cuenta estas palabras, ¿qué ocurre si estamos condenadas a ser intérpretes? Sin voz, ¿cómo vamos a poder construir nuestra identidad?
Es lo que plantea Jelinek a lo largo de toda su obra, prácticamente. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el hecho de que el poeta cubano persigue su cuerpo, pretende conquistarlo, y así leemos: hasta qué punto, límite o frontera, le dice a su cuerpo, me extendía yo. En cambio, Jelinek plantea siempre el problema de que el cuerpo de la mujer siempre es un cuerpo ocupado por un hombre, o mejor, por ese discurso tradicional que nombra a ese cuerpo. Ninguna mujer puede tener el control de su cuerpo. Y así en su obra Deseo leemos: nadie conoce mejor que el propietario su casa, su cuerpo. Y esto lo leemos mientras que el marido actúa con violencia contra el cuerpo de la mujer. Por último, vamos a detenernos en la novela de La pianista. En ella leemos: en Erika todo lo que tiene cierres está cerrado. Esta falta de apertura al otro viene dada por el hecho de que Erika es incapaz de descifrar su cuerpo. No puede descodificarlo porque los modelos de Erika han sido siempre masculinos. Su madre, su abuela, sus tías han reproducido y han perpetuado el discurso patriarcal en el cual Erika no se reconoce. También leemos que ella es tabú para sí misma. ¿Y cómo puede superar esto? La única opción que ha tenido Erika es, por tanto, ante esta problemática, lo único que ha podido hacer es llevar su cuerpo al terreno de lo siniestro. Y solo desde esa resistencia y rebeldía, lo que permanece oculto, lo siniestro se desvela, y es entonces cuando el cuerpo deja de sentirse como extraño, como le ocurre al final de la novela a Erika. ¿Pero cómo se lleva a cabo este proceso? Pues Erika, incapaz de comunicarse con su amante Clemar, escribe una carta a este donde dará forma a su deseo. Pero nos preguntamos, ¿es este el verdadero deseo de Erika? Para Jelinek, no. Pues lo que lleva a cabo en esta novela es la desarticulación de un discurso que enmascara el deseo de la mujer. El resultado de esa carta es la violación de Erika. Clemar, una vez que lee esa carta, va a la búsqueda de Erika para violarla. Y mientras que está llevando a cabo ese hecho, esa violación, Clemar le grita a ella que lo reciba gustosa. ¿Cuál es el camino de Erika? Pues a la mañana siguiente de esa violación, la pianista decide rebelarse para buscar la razón por la que se ha cerrado al mundo durante todos esos años, para desvelar su verdadero deseo. Erika va a la cocina, donde guarda veladamente en su cartera un cuchillo afilado. Erika abandona su casa y camina por las calles de Viena en dirección al Politécnico a buscar a su amante, al que la ha violado, y en ese recorrido es cuando la pianista siente que se eleva por encima de los demás. Y dice: es cierto que siente desasosiego, leemos en la novela, pero las miradas rozan a Erika y ella se las devuelve. Por primera vez, Erika puede comunicarse con lo que está fuera. Erika se abre al mundo. Este encuentro con el otro hace que Erika piense satisfecha: por fin consigo que las miradas me rocen. Y esto supone una victoria, la cual va a reafirmar o a confirmar al clavarse ese cuchillo que tenía guardado para Clemar. Se lo va a clavar en el hombro, pero sin rabia. Y al clavárselo, ella va a sentir por primera vez el placer de ese roce del sol en la herida. Y ese placer cada vez va a ser más fuerte. Erika, a lo largo de este proceso, consigue establecer el vínculo con el otro, cuando regenera el vínculo con su propio cuerpo. Erika, en palabras de Eugenio Trías, ha realizado un viaje a lo imaginario y al horror, pero ese viaje reconduce de nuevo a lo cotidiano, de manera que el sujeto queda, a través del recorrido, transformado. Así, lo bello y lo siniestro han sido el camino hasta alcanzar esta transformación que deviene de lo sublime y que permite al individuo construir su identidad. La búsqueda de la identidad es el corazón de la novela. Y tras este pequeño análisis hemos advertido que la búsqueda no es posible sin alteridad. Sin el otro estamos condenados a no ser. Y el camino que nos lleva al otro debe hacerse desde los sentidos, desde el cuerpo, desde lo bello. Quiero
Concluir con estas dos imágenes, un collage de la escritora Sylvia Plath y un fotograma del film Retrato de una mujer en llamas, porque vemos allí, por un lado vemos como Sylvia Plath, que vemos aquí, representa el discurso patriarcal y las consecuencias de este discurso en la mujer. Y por otro lado, en el fotograma de la película de Céline Sciamma aparece el cuerpo de la mujer convertido en problema. Estas dos problemáticas, como hemos visto, son el centro de la obra de Jelinek, la cual, para superarlas, somete a sus personajes a un violento camino. Convierte el cuerpo de estas en resistencia, aunque la sangre salpique ese camino para alcanzar lo sublime, con lo que se le devuelve la voz al mudo reino de esos cuerpos. Gracias por la atención.